Perfecto. Señor, señora, buenas noches de vuelta. Está en Carnaval de Salud, en el financiero. Segundo bloque ya, empezamos ya a tocar el tema que nos trae hoy aquí al piso número 15 del Club Tower de Paseo Galería. Bien, hoy vamos a compartir con el señor José Moreno Rodríguez. Él es abogado y tiene un máster en Harvard. Vamos a hablar acerca de lo que es arbitraje, sus repercusiones de inversiones y también algunas cosas como algunos business cases, algunos puntos importantes del proceso y cosas interesantes que el señor José Moreno va a compartir con nosotros. José, gracias por estar. Un gusto tenerte acá en el piso. Es un tema muy interesante que hoy vas a presentar a la audiencia, mi querida. Muchas gracias, Stan. Realmente es un gusto estar aquí y efectivamente el arbitraje es un tema que debería concernirnos, particularmente a los que estamos envueltos en el quehacer financiero, ¿no? Tal cual. Antes de avanzar, José, no se conoce mucho la figura, José, no es algo, digamos, muy mainstream en Paraguay. O sea, ¿cómo es la figura que es tu especialidad? Aquí no se conoce mucho o no se conocía mucho por una carencia legislativa, ¿no? O sea, mientras que en los países de Europa, en Estados Unidos, incluso en Asia, el arbitraje pasó a ser ya hace unas décadas el medio normal de solución de conflictos comerciales y financieros. Aquí en Paraguay teníamos una deficiente regulación. De hecho, esa deficiente regulación existía en todo el continente, en prácticamente toda Latinoamérica, hasta que en los años 90 empieza una ola reformista y gran parte de los países de la región modernizaron sus leyes arbitrales, entre ellas Paraguay. Paraguay. ¿Quién es responsable, el grupo responsable de llevar adelante la figura, José, en las últimas décadas? Bueno, el arbitraje, ante todo, hay que caracterizarlo, ¿no? El arbitraje es un modo de solución de conflictos. Sí. Si hay un conflicto, uno puede intentar una salida negociando con la contraparte, sí. O uno puede pedir el auxilio, la ayuda de un mediador que intente acercar las posiciones para que las partes finalmente arriben a un acuerdo, sí. O uno puede, en definitiva, ir al juez para que el juez dicte una resolución y declare quién de los dos tiene derecho. El arbitraje se da cuando las partes pactan de existir un eventual litigio. Ese litigio no se va a llevar a un juez, sino que va a ser resuelto por uno o varios particulares, uno o normalmente 3 árbitros, ¿no? Que lo que hacen entonces son particulares que tienen por objetivo dirimir la controversia, poner fin a la controversia. Perfecto. Eso es muy importante porque vos y yo podemos no estar de acuerdo, nos vamos a un compañero de trabajo y le decimos quién de los dos tiene razón. Sí. Pero lo que decida ese compañero finalmente no va a ser ejecutable, ¿no? Totalmente. Sin embargo, lo que se decide en arbitraje se cumple y hay mecanismos de compulsión para que eso se haga efectivo. Perfecto. Una cosa, señor y señora, que yo quería resaltar un poquito, que ya se habló la semana pasada, es este cuadro. Recuerden que hablé acerca de lo que es la inversión extranjera directa, cómo ha crecido en los últimos años. Y acá están los números redondos. 5.000 millones de dólares y 29.000 billones de guaraníes, un monto muy importante. Y recordemos esto, que estamos por llegar a un grado de inversión en breve. Yo espero que en los siguientes 2 años, creo, José, que llegamos a eso, estoy esperanzado. Entonces, van a venir más personas a querer invertir en Paraguay, van a querer más personas trabajar en nuestra tierra por todas las ventajas que tenemos, ¿verdad? Impositiva, los ríos, los tratados que tenemos con la Unión Europea, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces, para dinimir o tratar de bajar un poquito ese riesgo país sobre el riesgo de la seguridad jurídica, creo que es algo que debería, digamos, aplicarse más o por lo menos publicitarse más a la hora de lo que es vender, digamos, una marca país, creo, ¿verdad, José? Es algo muy personal, digo. Claro, o sea, la inversión, bien sabes, viene por muchos factores, ¿no? Sí. Pero obviamente cuanto mejores sean las condiciones que creemos para atraer inversiones, más posibilidades que ellas vengan, ¿no? Entonces, el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos reconocido como neutral. O sea, el inversor no es que termina sometido al juez del país en donde radica la inversión, que muchas veces resuelve el caso con criterios nacionales y no en justicia, ¿no? Porque en definitiva lo que se quiere en las relaciones comerciales es establecer vinculaciones sanas. Eso implica que no sea una de las partes la que tenga la sartén por el mango, sino que ambas partes cumplan sus obligaciones de manera debida. Y de aquí, si eso no ocurre, entonces que existan terceros neutrales
con autoridad que puedan dirimir la controversia, ¿no? Entonces, Perfecto. de ahí la importancia de tener un muy buen marco regulatorio en este tema y eso lo tiene Paraguay. O sea, Paraguay tiene una muy buena ley de arbitraje, Ok. tiene una muy buena ley de contratos internacionales también que permite elegir derechos neutrales. Y Paraguay hizo algo muy importante también, que es ratificar la Convención de Nueva York de 1958. ¿Por qué es importante esa convención? Porque está ratificada por más de 160 países, Interesante. o casi 160 países, Interesante. 158. Ocurre entonces que cuando una parte gana, puede ir entonces a cualquiera de esos 158 países a hacer valer el laudo. Si hay activos, puede entonces embargarlos y ejecutarlos eventualmente en la jurisdicción ratificante de la Convención de Nueva York. Eso no ocurre en materia judicial. Hay muy pocos tratados que vinculen a los países en materia de ejecuciones judiciales. Ok. Por eso es que el arbitraje es mucho más efectivo cuando estamos ante contiendas comerciales y cuando estamos ante intereses que están concentrados en varios países, entonces que tengamos un mecanismo que permita eventualmente la ejecución en cualquiera de las jurisdicciones que puedan estar concernidas, ¿no? Supongamos, José, bueno, que está tan en boga, está creciendo lo que es la industria de la cárnica de Paraguay. Bueno, yo tengo un frigorífico, yo vendo a Rusia y tengo un arbitraje, ¿verdad? No me pagan a mí el precio o realmente hay un problema de pago. Si hay un arbitraje, con esto que acabaste de mencionar, yo puedo ir a una jurisdicción rusa y ellos van a hacer que se ejecute un pago ejecutivo. ¿Puede ser? Claro, o sea, Podría... si se pacta el arbitraje, no tenemos que ir ni a un juez ruso ni a un juez paraguayo. Vamos a, según el mecanismo que adoptemos o que elijamos, ¿no? Vamos a tener probablemente 1 o 3 árbitros neutrales, quizás hasta ni siquiera de la misma nacionalidad de la parte muchas veces. Okay. Y finalmente lo que ellos decidan y el arbitraje se resuelve de una manera no nacional en el sentido de que no se considera que esté localizado en ningún territorio determinado. Okay. El arbitraje es verdaderamente internacional, entonces lo que se decida en ese foro internacional finalmente se irá a ejecutar a Rusia o se irá a ejecutar a Paraguay o se vendrá a ejecutar a Paraguay según cuál haya sido la parte perdidosa y dónde estén los activos de esa parte que perdió la contienda. Hablaste, José, de 190 países aproximadamente que estaban dentro de ese tratado de Nueva 158. York. Ok, 150. O sea, tiene que estar, si están dentro de eso, es algo que se va a respetar con garantía, básicamente. Así es, está Rusia y de Latinoamérica están toditos los países menos Surinam. Interesante. Y José, una cosa más también que, mira, mil disculpas, esto es muy importante para mí siempre cuando hay un invitado acá en el piso. Hablar un poquito del perfil antes de entrar al tema, nos estamos adelantando, José, perdón, mi culpa. Bien, José, tenés un LLM de Harvard, son alumni de Harvard, muy interesante. También sos un editor de un estudio jurídico, está acá, bueno, cerca del edificio, conozco. Y también si puedes hablar un poquito también de tu currículum, que es interesante, José. Bueno, en lo que respecta particularmente al arbitraje, soy miembro de la Corte de la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional es hoy día el mecanismo más reconocido a nivel mundial para dirimir disputas a través del arbitraje cuando estamos ante contiendas comerciales, ¿no? Y la Cámara lo que tiene es un mecanismo, mira, el mecanismo se consolida cuando en los años 1930, 1940, 1950 se tiene que invertir en el Oriente Medio, una región muy pobre en aquel entonces, y el derecho de aquellos países del Oriente Medio no era un derecho apropiado y tampoco se confiaba en los tribunales de aquella región en aquel momento muy primarios, ¿no? Y tampoco los del Oriente Medio querían ir a París o querían ir a Ginebra ante jueces franceses o suizos o ingleses, ¿no? Entonces, lo que se hace es se pactan estos contratos que de existir controversias en estas grandes inversiones petrolíferas que hubo, y eso envolvía también financiamiento, una cantidad de operaciones muy complejas, y que de existir finalmente controversias, ellas serían dirimidas a través del mecanismo de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, que era una institución incuestionable. Hoy día tiene más de 130 capítulos nacionales y aglutina a unos 8 millones de empresarios, entre 8 millones de empresas, gremios, es parte del G20, del Foro Económico Mundial, de la institución observadora de Naciones Unidas, en fin, goza de mucho prestigio. Y lo que hace la Cámara es, tiene una secretaría administrativa en París, tiene una sede en Hong Kong, tiene otra sede en Nueva York, y ahora está estableciendo también una sede para América Latina en Sao Paulo. Pero esas sedes lo único que hacen es brindan apoyo administrativo.
Los árbitros finalmente son los que las partes eligen, o si no eligen las partes, se elige a través del mecanismo de la Cámara de Comercio Internacional, que es un mecanismo muy transparente de selección, ¿no? Okay, entonces, finalmente lo que termina ocurriendo es que este mecanismo neutral termina generando decisiones que gozan de mucha adhesión en el mundo empresarial. Perfecto. Más aún, y eso es lo que yo hago un poquito en la Corte de Arbitraje de la Cámara no es la que decide los casos, pero sí brinda una cantidad de auxilios a lo largo del proceso. Incluso cuando se va a dictar el laudo es la decisión del árbitro, de los árbitros, ese laudo se somete a consideración de la Corte de manera confidencial. Y nosotros como miembros de la Corte lo que hacemos es lo evaluamos, lo analizamos y enviamos nuestros comentarios a los árbitros. El árbitro puede seguir o no porque el árbitro es obviamente el que decide finalmente quién tiene o no razón, pero sería poco feliz de su parte que si hay 30, 40 juristas de los 5 continentes reunidos que le estén dando ciertas sugerencias que el árbitro no la siga. Entonces termina siendo un mecanismo no solo neutral, sino también un mecanismo que minimiza la posibilidad de errores y hace que los laudos realmente terminen siendo de altísima calidad. Perfecto. El concepto, bueno, ya lo comentaste, José, el por qué también lo comentaste, justamente por las facilidades que tiene un arbitraje respecto a, bueno, celeridad, podría ser, costo también podría ser también, ¿verdad? Si de repente uno contrasta un costo, un proceso normal de un país como Paraguay versus un arbitraje, bueno, estamos hablando de qué diferencia aproximada en términos de tiempo, por ejemplo, José. Claro, muchas veces el mecanismo judicial es efectivo y puede serlo en la medida en que un país ofrezca mayores seguridades en materia de administración de justicia. Pero independientemente de eso, en materia de comercial es mucho mejor en un importante número de casos. Si yo tengo una operación compleja, o yo tengo un hedging, o yo tengo una operación de derivados, por ejemplo, financieros, es mucho más efectivo o mucho más deseable que quien esté resolviendo eso sea una persona conocedora finalmente de las complejidades de estos temas normalmente bien técnicos. Totalmente. Antes que un juez quizás muy bueno, pero preparado en derecho romano, en derecho administrativo, lo que sea, que finalmente no conozca. Y ojo, el árbitro no necesariamente tiene que ser abogado. Okay. Muchas veces el árbitro, nuestra ley de arbitraje permite eso, que un árbitro sea, por ejemplo, me comentó un amigo peruano, un árbitro muy reconocido, que el mejor arbitraje que a él le tocó participar fue uno en que él era secretario del tribunal y los 3 árbitros eran técnicos del sector eléctrico para resolver algo sumamente complejo relacionado al sector eléctrico, ¿no? Entonces, finalmente, lo que hace ahí el secretario abogado es ayudar un poquito que las formas sean observadas, pero que sean realmente los técnicos, los entendidos en la cuestión, los que terminen dirimiéndola, ¿no? Me hace pensar un poco, José, sobre esta gente que está viniendo a Paraguay constantemente. Bueno, es como que se van cambiando constantemente. Lo que están buscando petróleo en Paraguay. Que han habido, en mi costa, me ha tocado trabajar con algunos, ¿verdad? Problemas justamente de concesiones. Entonces, de repente, si se pone en su contrato a un elemento de arbitraje donde los que decían son gente experta en el tema, bueno, creo que va a tener una mejor, digamos, resultas en esos casos, ¿verdad? No quiero dar nombre, pero bueno, me acordé de eso. A ver, José, pros y cons de arbitraje. Ya hablaste mucho de las cosas positivas, de lo negativo. ¿Qué podríamos decir? No sé si negativo, pero ¿cuál sería algo que podría ser un elemento, digamos, no tan favorable a las partes, ¿verdad? No hay, ¿cómo se llama? El appeal no existe, ¿verdad? ¿Eso puede ser negativo? Eso que estás mencionando es muy importante. Realmente el arbitraje no funcionaba aquí porque era como una especie de instancia offshore de tribunales, una primera instancia que se llevaba afuera de los juzgados, pero finalmente lo que se resolviera en el arbitraje podía ser apelado ante un juez civil, entonces no tenía sentido someterse al mecanismo, ¿no? Lo que tenemos al contar con una ley moderna de arbitraje como la que tiene hoy día Paraguay, es un mecanismo por el cual lo que decide el árbitro ya es definitivo. Perfecto, es cosa juzgada básicamente. Sí, lo que se decide ya no es apelable, sí hay un recurso excepcional de nulidad cuando se violó el debido proceso, porque el árbitro no escuchó a las partes o porque hay una cuestión de orden público muy grave que fue violada, pero eso es muy excepcional y muy limitado.
El gran problema, yo siempre, y cuando hablo de esto, pongo por ejemplo el Ferrari. El Ferrari es obviamente un vehículo de primerísima que va a una velocidad impresionante y que bien conducido puede ser una maravilla, Totalmente. pero que si lo conduce alguien con poca experiencia de manejo, Sí. finalmente puede estrellarlo, ¿no? Totalmente. Y con el arbitraje pasa lo mismo, o sea, uno no puede ir al arbitraje con una mentalidad procesal, porque el arbitraje es totalmente contraintuitivo al derecho procesal Ok. normal de los tribunales. Todo lo que son los formalismos, los trámites engorrosos que uno tiene en el tribunal, uno debería evitarlos en el arbitraje. Las partes deberían entrar al arbitraje con esa mentalidad y obviamente los árbitros también deberían conducir el proceso arbitral de esa manera. No muchas veces es fácil porque cuando el árbitro tiene una formación muy tradicional Sí. y no conoce realmente de la dinámica de los arbitrajes, finalmente termina estableciendo rigorismos a la usanza del Poder Judicial y eso hace que los procesos se vean enlentecidos y finalmente el sistema pierde en eficiencia. O sea, en la medida que nosotros tengamos más gente formada en este tema, esto va a funcionar mucho mejor, ¿no? Perfecto, José. Me pide nuestra directora para tener una pequeña pausa y seguimos, José, muy interesante lo que estás diciendo. Tengo varias preguntas que, bueno, seguiremos, señora, después de la pausa. Estamos con José Moreno Rodríguez hablando de, bueno, inversiones y arbitraje y estaremos de vuelta en un par de minutos. Y gracias por estar, ¿sí?